Bueno, vamos a compartir en esta noche. ¿Qué libro? Colosenses. Colosenses. No se preocupen. Vamos a leer Colosenses. Vamos a leer Colosenses. ¿Alguien leyó de Colosenses? Carlitos. Es que no me lance al agua. ¿Sí leyó, Juan Carlitos? Sí, lo leí, pero hace ¿qué? Ayer, antier, leí. Bueno, se hace que es una carta que De combate a falsas doctrinas. Sí. Pablo escribió estando en Roma, encadenado. Estaba Pablo en Roma y se encontraba preso, pero su encarcelamiento era domiciliario. Cuando le escribió esta carta, En Efesios estaba en la cárcel, ¿no? Cuando escribió. en Efesios, Sí, sí. Sí. porque es que luego le dan la domiciliaria, no sé. creo Es que Pablo estuvo preso 2 En veces. Filipenses le dan la domiciliaria. Pablo estuvo preso 2 veces. Una fue como una domiciliaria y ahí fue cuando él escribió, creo que fue a Efesios, Filipenses. Las cartas de la cautividad son Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses. O sea, que él escribió estando preso. Le escribe con un motivo. ¿Cuál era el motivo? Harold lo acabó de decir. Que había que... Falsas doctrinas. Claro. Y reconocer Combatirlas. la suficiencia de Jesucristo. Amén. Colosenses, ¿sí? Colosenses. Colosenses tiene una revelación respecto a Jesús. Cuando usted lea Colosenses, cuando usted lea Primera Tesalonicenses, siempre va a ver que exalta la obra del Señor. Y en parte hay recomendaciones en todas las cartas, recomendaciones, pero también hay teología. En Colosenses vamos a mirar la teología de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a leerla porque solamente son 4 capítulos. Y es cortica. Pero vamos a detenernos en lo principal. Dice así: queridos hermanos, yo sé que usted tiene una versión, esta es Reina Valera del 95. Hay personas con la Nueva Traducción Viviente y con la Reina Valera, pero no hay problema. Gracias. Queridos hermanos de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios nuestro Padre así lo quiso. Deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Siempre que oramos por ustedes damos las gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano y está dando buenos resultados. Así ocurrió entre ustedes desde el día en que supieron la verdad, cuánto Dios los ama. Eso lo aprendieron de los labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que también fielmente les sirve por amor de Jesucristo. Él nos ha traído la noticia de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Versículo 9 del capítulo 1. Pablo pide fortaleza para la iglesia de Colosas. Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes.
Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere, y Él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. ¿Por el qué? Por el gran poder del Señor. Así, con gran alegría darán gracias a Dios el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Amén. 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 Mire qué lindo, porque aquí está hablando de que Jesús nos perdonó, pero no solamente nos perdonó, sino que nos llevó ¿a dónde? Al reino de Él, al reino del Padre, y que además nos ha dado una herencia. Por eso se llama Nuevo Testamento, porque hay una herencia, hay una serie de promesas que se derivan de la muerte del Señor. En el momento en que Cristo muere y pasamos de ser siervos a ser hijos, tenemos una promesa del Señor, tenemos una herencia. Como hijos somos herederos. La herencia que Él ha prometido para su pueblo elegido. ¿Cuál es la herencia? Lo vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los efectos de la cruz? Una herencia en el cielo, sí, la salvación. Pero una herencia en la tierra, el poder del Señor. Las manifestaciones del Señor. Que ya el enemigo, y lo vamos a hablar acá, como Pablo más adelante dice que incluso ahora el que tiene el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, no puede tener ningún espíritu que no sea de Dios. Amén. Amén. No puede tener al demonio. Dice así, versículo 15. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Mire qué bonita es esta palabra, porque cómo habla, pese a que nosotros hemos conocido a un Cristo encarnado, ¿no? Al Cristo que nació, ¿de quién? De María y de José. Ya Cristo había existido. Ya Cristo estaba en los cielos. Antes de la creación del universo, dice que Cristo estaba ahí. Es más, que todo fue creado para Él y por Él. Es decir, cuando Dios creó la tierra, Dios la creó ¿para quién? Para Cristo. Porque aquí lo está diciendo. Todo fue creado para Él y por Él. Qué lindo, ¿verdad? Y que existía antes de la creación de todo. Y que ante Él todos los espíritus, dice, que tienen dominio y autoridad, ¿sí?, se postran ante el Hijo. Amén. Habíamos hablado cuando estudiamos a Jesús que para hacer un estudio integral de Jesús, bueno, uno siempre se va a los evangelios, porque ahí donde está Jesús de niño hasta que muere en la cruz. Pero cuando tú quieres estudiar a Jesús de una manera integral, tú tienes que ir a todos los libros de la Biblia. Claro. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos incluso de Zacarías 3, de Isaías 53, 5. de cómo
Zacarías, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ya lo había visto. Zacarías, los profetas, Jeremías, Isaías. Y mire aquí cómo el Señor está hablando de Jesús. Y este es uno de los versículos principales en el momento para hablar de Cristo antes de la creación. ¿Se acuerdan cuando vimos en el discipulado el Cristo antes de la creación? Cristo, luego viene el Cristo profetizado, que es el Cristo que durante todo el Antiguo Testamento comienzan a profetizarlo y a decir, viene el Mesías, ya viene el Señor. Luego viene el Cristo encarnado, que fue el que se hizo hombre y murió en una cruz. Y finalmente viene ¿qué? El Cristo manifestado, que es Cristo en mí. Y este es uno de los libros más importantes, precisamente porque habla de Cristo en mí. Y luego vamos a hablar de la finalidad del plan de Dios. Él lo dice aquí. La final es que Cristo pueda manifestarse en tu vida. Y lo habíamos hablado el domingo. Sí, Cristo murió para hacerme salvo, pero aquí en la tierra, Cristo murió para manifestarse a través de ti. ¿Cómo manifiestas a Cristo? A través de la obra de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, interesante lo que está hablando acá de Cristo, y hay que rayarlo y tenerlo pendiente, porque a Cristo lo vas a encontrar en todos los libros. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden, y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Pero aquí está hablando del Cristo resucitado. Sí me hago entender cuando aquí dice que en Él se encuentra todo el poder divino, está hablando del Cristo que ya está en los cielos. Porque el Cristo que vino aquí a la tierra, ¿qué pasó? Los atributos de la deidad los dejó arriba. Porque Él se hizo hombre. Amén. Amén. ¿Sí está claro allí? Amén. Por medio de Cristo Dios hizo todo el universo. Por medio de Cristo Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Mire qué lindo. Porque no me acuerdo si es aquí, que más adelante lo dice, que éramos enemigos de Dios. Sí, después. Es después, ¿verdad? 21. El 21. Ah, mira, él lo dice. Que éramos enemigos. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces hay que mirar el pasado para poder valorar el presente. En el Antiguo Testamento ellos no podían acceder a la presencia del Señor. Ya eso lo hemos repetido aquí. Si eran enemigos de Dios, ¿cómo se comunicaban con Dios? No se podían comunicar. O sea, mucha gente en el Antiguo Testamento, yo creo que anhelarían vivir en este tiempo. Este privilegio. Este privilegio, que lo hemos hablado de Efesios 2:18, que Cristo rompió eso, que hemos hablado del velo. El domingo hablamos de cuando Cristo murió, se rompió el velo que hacía que la gente no llegara al lugar santísimo, que era la presencia. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado que en el tabernáculo había un velo que separaba el lugar donde estaba la presencia de la gente. Y cuando Cristo murió, ese velo se rompió, de tal forma que la gente puede acceder a la presencia de Dios. ¿Pero qué está diciendo aquí? Y retomo lo que parece algo como simple.
Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? Y tú dices, ¿cómo así que los apóstoles le dicen a él? ¿Cómo enséñanos a orar? Claro. Porque es que no existía esa comunicación con Dios antes de Cristo. Directa con el Padre no existía. Era normal decirle, oye Jesús, el secreto tuyo está en la oración, de que te vas, te apartas y oras. Enséñanos eso. ¿Pero por qué? Por lo que está aquí. Él vino a quitar toda enemistad del hombre con Dios. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Está claro, ¿no? ¿Por qué Cristo vino? Aquí está motivando lo que dice anteriormente. Sí, vino a quitar ese Cristo vino a quitar esa enemistad, pero ¿por qué? Porque vino a borrar todo pecado de tu vida. Claro que entonces cuando Dios te mira, ya no mira el pecado. El pecado lo borró. Entonces Dios ya no puede decir, este fulano es un ladrón, este fulano es un adúltero, este fulano es un fornicario, porque Cristo vino y lo borró. Pero tenemos un gran error, que es que muchas veces recordamos el pasado de cuando no conocíamos a Cristo y se lo recordamos incluso a Dios. Y a veces el pasado nos marca tanto que cuando tú le dices, Dios, mira, cuando hace 10 años yo no te conocía, yo hice, y Dios dice, pero Yo no me acuerdo. yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, yo no lo veo. ¿Dónde? Porque el Hijo lo borró. El Hijo lo borró. Qué lindo. Por eso Él viene en el ministerio de la reconciliación con el Padre. Porque ya no. El Padre ya no ve esa naturaleza de pecado que venía desde Adán y Eva. Más los pecados personales de cada uno. Ahora Cristo hizo, lo borró. Dios lo hizo así para que ustedes se pudieran presentar ante Él sin pecado y libres de culpa. Pero esto será así solo, ojo, solo si mantienen su confianza en Cristo y siguen creyendo en lo que nos promete el mensaje de la buena noticia. Este mensaje ha sido anunciado por todo el Imperio Romano y yo colaboro anunciándolo. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por el bien de ustedes, Dios me ha hecho servidor de la iglesia y me ha enviado a anunciar su mensaje. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos años y siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo. Mira cómo Pablo está metiendo como el misterio. Dice, ahora viene el mensaje, ¿verdad? Del plan del Señor, que durante mucho tiempo se mantuvo oculto, pero ahora el Señor lo revela. ¿Sí? Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente.
Vuelvo a repetir aquí. Y quiero que enfaticen, se enfaticen y se concentren, no se distraigan con las personas que están llegando, sino que se enfaticen en lo que está diciendo Pablo. Pablo habla de un secreto que el Señor tenía. Vuelvo a repetir. Este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente. ¿Quieres saber cuál es ese plan? Sí, claro. Dios envió a Cristo para que habiten ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Esa partecita de Colosenses es fundamental. Creo que esa es la base del libro de Colosenses. Mira Pablo cómo comienza a decirle a ellos que es un misterio, que era un secreto, que Dios lo tenía ahí, que era un regalo, y que ahora ese plan y ese mensaje se comparte. Y es que ¿qué? Que ahora Cristo va a vivir dentro de ustedes. ¿A través de quién? De la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos? ¿Está en Colosenses qué? 1 qué? 27. Esto no se le puede olvidar a uno. Dios envió a Cristo. ¿Para qué lo envió? Para que habiten ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria del Señor. Cristo vino, y ese era el mensaje del reino. ¿Se acuerdan que Cristo, donde quiera que iba, dice la palabra que predicaba del reino de Dios? Pero tú te preguntas, ¿y qué era el reino de Dios? Y la gente no sabe. O sea, ¿qué era lo que Cristo enseñaba? El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Entonces no sé lo que Cristo enseñaba. Porque así lo decía, iba Jesús y predicaba el reino de Dios. Pero cuando Cristo predicaba el reino de Dios, dice, y recibiréis poder. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así lo dice la palabra. Cristo lo que enseñaba era, oigan, yo me voy a ir, yo voy a entregar la vida por ustedes, pero cuando me vaya voy a mandarles el poder del Padre a través del Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo me representará a mí dentro de ustedes, y obrará el Padre, el poder del Padre a través de ustedes. Ese era el mensaje de Cristo. Cuando dice la palabra que él iba y predicaba el reino de Dios, es esto. Que Pablo lo pone como un misterio y luego lo suelta. Es que Cristo murió para habitar en ustedes y pueda compartir la gloria del Padre con ustedes y el poder del Padre. Sencillo. Lo que te está diciendo aquí es que Cristo murió. No solamente para que tú vayas a una iglesia, leas la palabra, sino que pases a la práctica, pases a manifestar a ese Cristo. Si uno no manifiesta ese Cristo, el evangelio queda a mitad. El cristianismo queda a mitad. Porque no basta con ir a una iglesia. El mensaje queda corto. Él murió, lo está diciendo. ¿Para qué? Para habitar dentro de ti ser manifestadores de su poder y de su gloria. Amén. Y nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Yo quiero que sepan que estoy luchando mucho, tanto por ustedes, los de la iglesia, en el pueblo de la Odisea, como por los que no me conocen personalmente. Y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo
habían mantenido en secreto. ¿Cuál plan? El poder. Del poder. No se están durmiendo. El plan que lo acabamos de hablar, el poder. Cristo manifestado en mí. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Porque aunque no estoy con ustedes, siempre los recuerdo y me alegro de saber que son ordenados y que siguen confiando plenamente en Jesucristo. Ahorita vamos a hablar a partir del versículo 6 del capítulo 2 de la nueva vida en Cristo. Ya dijo el secreto, que es que Cristo habita en mí. Ahora viene a desarrollarlo. La vida nueva que Cristo nos da. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias. ¿A quién? A Dios. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Aquí, este es uno de los principales motivos. Recuerden que Jarito lo dijo, que es que se estaba metiendo la herejía dentro de la iglesia. Se estaban metiendo las supersticiones dentro de la iglesia. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Mira lo que está diciendo la palabra. Pablo se refiere a todo espíritu, sea que esté en el cielo o sea que esté en el infierno. Que Cristo es superior y tiene el poder y autoridad sobre todos, absolutamente todos. Amén. Amén. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes Dios los ha hecho parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso el fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. El versículo 11 que está diciendo. Ok. Los discípulos en un principio, acuerde cuando Dios le dijo a Abraham que una de las señales era la circuncisión, ¿verdad? Ahora, Pablo, como le está predicando a los gentiles, que los gentiles no son judíos y no se circuncidan, dicen, oigan, no hay necesidad, porque esa señal de que ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios no por la circuncisión, sino porque tienen a Cristo dentro de ustedes. Recuerda que eso lo hemos hablado, lo habló como en Efesios, se lo habló a muchos, y otra vez lo está repitiendo acá. Que fue el tema de Pablo y Pedro. ¿Recuerdan? Y el tema de Gálatas, que ya lo vimos. A los Gálatas, después de conocer la revelación de la fe, querían volverlos a la ley judía. Entonces, a circuncidarse, imagínense. Pablo, con lo que está diciendo aquí, dice, no. Ustedes tienen a Cristo. Cristo se llevó todo mal. Ustedes ya fueron circuncidados, pero en el corazón.
Cristo circuncidó nuestro corazón al llevarse los pecados. Entonces ya no necesitan circuncisión física. Amén. 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 ¿Qué versículo era, perdón? Ya habíamos terminado el 15. El 11. El 15. Empezó el 16. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva o descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Yo sé que algunos no van a entender un poco esto y lo voy a explicar. ¿Qué pasaba? De que existía el régimen de la ley. Existía la Torá. Y venían rudimentos alrededor de la Torá, de la ley, que son una especie de costumbre con fuerza de ley. Entonces algunos tenían que cumplir esos rudimentos para sentirse santos. Pablo les dice, no, tú te sientes santo es por Cristo en ti. No de que si tú no comiste este animal o si comiste este animal, o si tú celebraste tal fiesta o no la celebraste, o si respetaste o no, aquí lo está diciendo, ¿sí? O porque no celebran la fiesta ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Ahí es. Pablo lo está diciendo. ¿No? Aléjense de los rudimentos. Aléjense de la ley, que la ley los quiere sentir indignos. Es Cristo el que te hace sentir digno. No es si tú no celebraste la fiesta tal, si tú te tocó el día de descanso trabajar, con todo el respeto. Yo sé que algunos con el día de descanso son muy... Sí, pero aquí Pablo lo está diciendo y el Señor también hizo milagro el día de descanso. Y la idea es que tengamos un día de descanso, pero si te tocó en algún momento trabajar, pues tú te vas a sentir indigno del Señor, porque quien le quita a uno la dignidad es Cristo. Amén. Entonces Pablo lo que está aquí diciendo, y lo acaba de decir en el versículo 14, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Qué lindo. ¿Se acuerdan que él iba con toda diplomacia diciéndolo en los libros anteriores, en Filipenses, en Gálatas, pero aquí lo dicen con contundencia? Dice, todo eso fue, ¿qué? Aniquilado, ¿sí? Por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Y este versículo 14 es el más contundente de Pablo con respecto a la ley. Ahí es donde por primera vez es directo y les dice, ¿saben qué? Olvídense de la ley y adopten a Cristo en sus vidas. Que con Cristo en sus vidas, ustedes van a cumplir la ley. ¿Estamos ahí? ¿Comprendiendo? Todo esto no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adoran los ángeles y que aparenta ser humilde. Mire, hay iglesias que son tan legalistas hoy en día. Pablo está hablando aquí, pero hoy en día hay iglesias legalistas. Aquí hay iglesias todavía que, lo hemos hablado, que si la mujer va con pantalones a la iglesia, pues se fue para el infierno. Que si la mujer se maquilló, que si se... Sí las hay. Sí las hay. Movimiento Misionero Mundial es una iglesia así. Entonces, ¿cómo que lo que Cristo me dio me lo va a quitar si yo me pinto los labios? Bueno, tratándose de una mujer, ¿no? Sí, claro. Sí, lo aclaro. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, por Dios, ¿cómo que el pantalón, que si se pone el pantalón, que si... Un poco rudimentos, cuando eso no es lo que te da la salvación. Pablo está diciendo, lo que te dio la salvación es Cristo.
No te da la salvación ese poco rudimento. Que si se lavaron las manos antes de comer, de que si oraron a la hora tercera, de que si comieron cerdo, de que si... No, por Dios, Pablo lo que les está diciendo es eso. No se dejen condenar por la ley. No se dejen condenar. Así que no se den... Bueno. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Qué lindo. Mira, antes de Cristo, Gobernaban. sí, antes de Cristo, cualquier espíritu se metía en uno. Chao, pescado. Estaba la puerta abierta. No, y es que no había no había quien nos salvara. Estábamos en la espera del Mesías. ¿Cómo? Y cualquier espíritu. Pero ¿qué está diciendo? Mire qué lindo lo que está diciendo aquí. Que ya no estamos sometidos a ningún espíritu. El que se deje someter por algún espíritu del mundo Porque no tiene Cristo. es porque no tiene a Cristo. Es porque no tiene a Cristo. Y qué bonito esto, porque yo se los digo de corazón, esto parece sencillo. Pero ahorita me ha iluminado. Porque yo una vez vi que a unos cristianos los liberaron. Y uno dice, ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? Esa es una gran pregunta. ¿Pero qué te está diciendo aquí? Según Que claro. Hay un libro que se llama Cerdos en la Sala, que es sobre liberación. Y hay esa polémica, porque yo una vez vi a unos cristianos que los liberaron y el demonio hablaba a través de ellos y ellos iban a las iglesias. Ay, Dios mío. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia no ha entendido. La iglesia no ha entendido. La iglesia cree que simplemente con ir a las aguas y decir, yo te acepto, Señor Jesús, en mi corazón, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, ya. No. Porque en Romanos 7, Romanos 8 más o menos dice que el que no tiene el Espíritu Santo en su vida, ese no es de Dios. Y es que donde está el Espíritu Santo no puede habitar ningún demonio. Espíritu inmundo. Y aquí lo está diciendo. Ahora, cuando un cristiano aparece con un demonio, es porque no ha tenido a Cristo. ¿Estamos? Sí, claro. Porque eso se presta para confusión. Y muchos han generado un debate, pero mire, y no sé qué día estábamos hablando. Estamos hablando de eso en Cartagena, ¿verdad? Ese tema, con Yesmi, Harold y Yadi. ¿Puede un cristiano ser? Pero mira lo que dice aquí, me parece aquí está la solución. Hoy lo hablábamos con Jarito también. Según Benihim, un cristiano no puede ser poseído porque ya tiene el Espíritu Santo dentro, pero sí influenciado. Influenciado, sí. Como en el caso de Pedro, que Sí, claro. Sí, claro. Pedro le dice, te reprendo a Satanás, pero no porque él tuviera a Satanás dentro. Así es, correcto. Aquí se me pierde, que esta Biblia yo me pierdo aquí, ¿en qué versículo? Pastor, ¿quiere usar esta? 20. No, tranquilo. 20, ¿verdad? Ujú. 20. Gracias, Dan. Tranquilo. Porque no estáis sometido. Aquí. 20, ¿verdad? Ah, sí. Sí, Ajá. Entonces, ¿por qué se comparan como si todavía estuvieran bajo su dominio? Se comportan. Porque obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello. ¿Sabes a qué se refiere aquí? A Levítico. Perdón, ¿puedes repetir? A Levítico. A Levítico. Mira lo que Pablo está diciendo, porque Pablo aquí está diciendo, oiga, ese tema de Levítico, que si la mujer tiene el periodo, que es impura, que no pueden comer cerdo, que no pueden comer la culebra, que no pueden comer tal cosa, que no. Pablo está aquí tumbando eso. Sí.
porque Cristo vino a limpiar. Perdón. No, sino que no te había entendido La cita. la cita. Ah, ok. Me confundí. O sea, El 22, capítulo 2, versículo 21. Sí, señor. No toquen esto, no coman aquello, no prueben aquello. Esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Claro. Ay, no, yo no como cerdo porque quiero cerdo. Ay, yo no toco esto porque me vuelve impuro. Pero aquí en mi mente podrido. Eso es lo que está diciendo Pablo. La mente podrida. Y ay, no, yo no toco esto porque esto me contamina. Por favor. ¿A qué te ayuda eso a cambiar de mentalidad? Pablo te está diciendo no. No es lo que entra, sino lo que sale. Exactamente. Que Exactamente. se puede, o sea, se puede guiar, por ejemplo, las personas que dicen que caminan con Dios, andan con la Biblia bajo el brazo, pero sienten todavía sus resentimientos y cosas por dentro. Así es. Mire, uno cree que esto es fácil, pero aquí hubo un problema en una iglesia grande por una enseñanza de Levítico. Porque en Levítico dice que uno puede enseñarle a una persona que tenga de cosas físicas. y la pastora esta Del Mira. del MIRA, de Ministerial Jesucristo Internacional, Mira aquí. dijo que ella en su iglesia no podía aceptar a un pastor cojo, manco, que le hiciera falta algo. Porque tomó algo que era de la ley, tomó algo que era obsoleto, o sea, no leyó a Pablo. Por eso Pablo es detestado por los judíos. Y más, incluso hay unos judíos mesiánicos que todavía con Pablo son un poco... Porque Pablo los coge y dice, ¿cómo así? A estas alturas todavía. No, Sí, claro. ¿Usted ve que los judíos no comen cerdo? Claro. Ah, no, yo no como cerdo. Pero la mente podrida. Y no tocan La mente cosas con... y no sé. Entonces no toco esto, no me caso con sino con esto, o sea, Con con la una, hija con una cantidad de cosas cuando el Señor dijo que lo que contamina. Pablo lo está diciendo aquí. Eso no los aleja de los malos deseos, del pensamiento de pecado. Eso no los ayuda para nada. Y lo que el Señor dijo, lo que contamina es lo que sale de aquí. Por eso Pablo nos dice que hay que tener la mente de Cristo. Reformar es esta. O sea que Reformar. para los judíos Pablo es, o sea, no. No los judíos, no. Pues los judíos Los judíos por ejemplo, no tocan nada, tienen Pero es que hay esperar judíos hasta- ortodoxos. Los judíos ortodoxos solo creen en la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, donde está toda esa ley, donde está toda la ley. O sea, para ellos no pueden comer ciertos tipos de animales, ellos No, tienen y que orar a tal sábado, hora, no ellos estar exacto. contacto con nadie, ni- Pero date cuenta cómo Pablo va tumbando todo eso. Entonces, esos no creen ni siquiera en el Nuevo Testamento, no creen en los libros proféticos ni siquiera. Los judíos mesiánicos, ya ellos son una especie de cristianos. Entonces ya ellos están reconociendo Sin embargo, no gustan de Gálatas. Aún los mesiánicos no gustan de Gálatas, porque en Gálatas es donde Pablo coge a la ley. Pablo les dice, dejen de estar siguiendo la ley. Mira, si tú te circuncidaste, le dice, ya te quedaste en la ley, ya te fregaste con Cristo, no está en ti, y sigue la ley. Pablo llega con ese carácter a decirle, entonces maldito estás porque la ley dice que el que no cumple 100% la ley, maldito es. Por lo tanto, todos eran malditos porque no había uno que se justificara. Y Pablo les tira esa maldición. Si ustedes siguen en la ley es la que los va a juzgar y no se van a salvar. Eso lo dicen Gálatas. Por eso los judíos, incluso aún los mesiánicos con Gálatas, ellos no. Y aquí me imagino con Colosenses, lo que acabo de decir aquí, como en el versículo 14 del capítulo 2, donde prácticamente coge la ley y la destroza. Peor. Entonces, capítulo 3, ¿verdad? Sí, sí. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada.
Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes están con Él y compartirán su gloriosa presencia. Qué bonito es lo que está diciendo aquí. Uno no puede ser tan religioso de decir que uno va a dejar todas las cosas en el mundo y no va a soñar y no va a seguir trabajando y no va a seguir viviendo, porque no, pues yo voy a trabajar para dedicarme voy a trabajar para tener una casa hermosa en el cielo, ¿verdad? Porque eso fue el argumento durante muchos años de la iglesia evangélica y eso lo que trajo fue atraso. Y no se puede contradecir la Biblia. Porque, por ejemplo, Proverbio dice, vende todo lo que tiene para que adquieras sabiduría e inteligencia. Y sea sabio cada día. Por allá en el capítulo 4 creo que es. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pues hay que preocuparse por el cielo. El único regalo que tú le puedes llevar a Dios son las almas. Independientemente de que tú asistas a soplo de vida, o que el día de mañana no estés en soplo de vida, o donde quiera que estés, el día que partas con el Señor, lo único, allá no le vas a llevar tu título, tu carro, tu finca, tu casa, nada. Lo único que le puedes llevar al Señor son las perlas, las personas a las cuales tú le compartiste la palabra del Señor y los llevaste a su reino. Ese es el único regalo que el Señor te va a aceptar. Y allá vamos a tener roles. Roles. Y jerarquía. Unos estarán arriba, otros estarán un poquito más abajo. Sí. Roles y jerarquía. Amén. ¿Cómo deben vivir ahora? Por eso, de muerte a todos sus malos deseos. Mira qué bonito cómo Pablo es ordenado. Pablo comienza la nueva vida en Cristo. Oiga, Cristo está en ustedes. Luego le dice, mueran a la ley. Oiga, esos rudimentos de la ley no les ayudan a cambiar. De que quiten los días, de que guarden tal cosa, de que... No, eso no les ayuda a cambiar la mente. Ahora, ¿qué quiere Pablo? Ahora entra en la mente. Ahora comienza a decirle, oigan, maten de muerte a todos esos malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportan así antes de conocer a Cristo. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen. No busquen hacer el mal a otros. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros. Porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, mire qué lindo, su creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Amén. Cristo es todo Y están todos. y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso, vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense
unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Esto se llama carácter. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la mayoría de iglesias enseñan Biblia, enseñan discipulado, enseñan todo, pero no enseñan carácter. Y sin trabajar el carácter, Dios no puede usar a ninguno. Sí, porque tiene uno menguar para que él crezca. Y creo que todos estamos venciendo en ese. Mira lo que Pablo lo está diciendo. Oiga, el tema es de aquí. Los malos deseos, la rabia, el odio, la indisposición, las malas palabras, el enojo. Y tenemos que luchar con eso. Todos, nosotros, yo me incluyo. Todos. De transformar el carácter. De librarnos de esa vieja naturaleza. Que a veces la vieja naturaleza nos quiere poseer. ¿Sí o no? Sí. A veces nos quiere poseer. Sí, porque es el mismo testimonio. Sí. Es la ventana para los demás. Así es. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Amén. Y denle gracias a Dios, el Padre, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Usted... Ahí sí no le dice oiga. Ahí sí no dice nada, pero es que me levantó la oreja así hoy. Y que oiga. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Ya esto lo habíamos leído en una carta. ¿Se acuerdan? En Corintios, ¿verdad? Corintios. Ustedes, los esclavos, bueno, aquí no hay esclavos, Los trabajadores. deben obedecer en todos sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando lo estén mirando. Más bien háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Los que aún tienen esclavos deben ser justos y tratar bien a sus esclavos. Recuerden que en el cielo también tienen un amo, que es el Señor Jesucristo. Dediquen tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. ¿Cuál es el plan secreto de Cristo? El poder. Poder Que en Cristo nosotros. vive en nosotros. ¿Para qué? Para Para dar su Para hacer poder. manifestación. Para manifestar el poder y la Su gloria. gloria. Mira qué lindo, lo toma como un secreto. Lo toma como un secreto. Para explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo hoy, ahora preso. Estoy ahora preso, perdón. Pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje con toda claridad. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad
que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Ya viene el saludo final. Tíquico, fiel seguidor de Cristo y compañero nuestro, les contará todo lo que tiene que ver conmigo. Él siempre me ha ayudado y juntos hemos servido al Señor. Por eso mismo lo estoy enviando a ustedes, para que les dé ánimo y les diga cómo estamos. Aquí les envió ¿a quién? Y en Efesios, ¿a quién les envió? En Filipenses, ¿a quién les envió? ¿Pafras? No. Epafrodito. ¿Se acuerdan? A Epafrodito y a Timoteo. Se los envió a Filipenses. ¿Y aquí a quién? A Tíquico. Manda varios. Tíquico. Manda, Y ellos atienden la primera. manda Para que varios. los nombres ya no se usen, ¿no? Con él va también Onésimo, que es un fiel miembro de la iglesia de ustedes y al cual queremos mucho. Ellos contarán todo lo que pasa por aquí. ¿Se acuerdan de Onésimo? Hay una carta que es la de la liberación de Onésimo. Es la de Filemón. Onésimo era un esclavo. Aristarco, que está preso conmigo, les envía saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé. ¿Se acuerda de Marcos? El que él no quería andar con Marcos. ¿Se acuerdan que en el primer viaje misionero, eso lo vimos acá, él se llevó a Marcos, a San Marcos, pero en el segundo viaje Dijo que ya no. dijo que no. Que no quería. Partieran COVID. Y Pablo no quiso llevárselo otra vez. Pero volvieron a hacer, o sea, volvió Pablo lo perdonó. Pablo lo perdonó. Eso fue como con Bernabé. Con Bernabé. Sí, aquí lo está diciendo. Y no llevamos. Pero aquí está la prueba de que ellos volvieron nuevamente a trabajar y Pablo como que le perdonó ese acto de cobardía. Por eso es que la Biblia, mire cómo uno lo vaya leyendo y va atando con todas las cartas de Pablo. El primo de Bernabé. Si él llega a visitarlo, no dejen de recibirlo. Jesús, al que llaman el justo, también les envía saludos. De todos los judíos que han confiado en Cristo, solo ellos me han ayudado en mi trabajo por el reino de Dios y me han animado mucho. Reciban saludos de Epafras, un servidor de Jesucristo que también pertenece a la iglesia de ustedes. Él siempre ora por ustedes y pide a Dios que los ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios sin cometer ninguna falta. Yo mismo he visto cómo Epafras se preocupa por ustedes y por los de las iglesias de Hierápolis y la Odisea. También les envía saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos mucho. Van a sacar una película de Pablo dentro de poco. Y una de las características de esa película es que es muy buena porque es bíblica, pero meten a todos estos personajes, Epafroditos, Epafras, Demas y Lucas. Lucas nunca, y dice, y el médico Lucas, a quien queremos mucho. Lucas siempre estaba ahí. Y Lucas fue el que escribió Lucas y otro libro. Con él, ¿no? Hechos. Pero hasta ahora Hechos. no nombra. No, pero Lucas siempre caminó con Pablo. Claro. Lucas siempre caminó con Pablo. Más cuando estuvo en la... Exacto. Saluden de mi parte a los miembros de la iglesia en la Odisea, también a Ninfa y a los cristianos que se reúnen en su casa para adorar a Dios. Cuando ustedes hayan leído esta carta, háganla llegar a los que se reúnen en la Odisea para que también ellos la lean y ustedes, a su vez, lean la carta que yo les envié a ellos. Díganle a Arquipo que trate de hacer bien el trabajo que el Señor Jesucristo le ha encargado. Yo mismo con mi propia mano les escribo esto. Recuerden que estoy preso. Deseo de todo corazón que Dios los llene de amor. Amén. 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 ¿Qué podemos rescatar de esta carta? Alguien que me diga, oiga, yo rescato esto, rescato esto, rescato esto. Pues yo siento ¿O se nos olvidó lo que... El secreto, que tanto énfasis que hace. El secreto. El gran secreto. Ese gran secreto. Creo que esa es la columna del mensaje a los colosenses. Pero yo también que están como muy encaminados todos los libros de Pablo
a exhortar que no se trata de ser salvos por la ley, sino por la fe. Exacto. Y de vivir una vida Mira, conforme a la ley. lo hemos repetido aquí y yo a veces pienso, uy, otra vez estamos repitiendo esto, ¿verdad? Porque Pablo con la ley sí fue bien radical. ¿Por qué? Porque en ese momento había una lucha. Los judíos, que eran judaizantes, la ley es la que te da la salvación, ¿sí? Y Estaban ciegos. Pablo, porque él estaba solo. Él estaba enfrentando a todos los judaizantes. Es más, a los judíos de todas las iglesias extranjeras. Y ¿Sí? le estaba predicando a los gentiles. Y le estaba predicando a los gentiles y le decían, oiga, no. Cuando lo quieran llevar al evangelio, ustedes no tienen que circuncidarse y no tienen que volver a la ley. ¿Quién les dijo? Esa fue la lucha con Gálatas, esa fue la lucha en parte con con la iglesia de Éfeso. Y mira acá. Lo que pasa es que Pablo quería que estuvieran completamente seguros que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que yo pueda acceder a ese poder y a esa Amén. gloria que Cristo también tiene. Amén. Y La herencia que nos ha dejado. esa herencia maravillosa que nos da. Pero muy valiente. Muy valiente. Lo bonito también de cómo Pablo comienza, y mira que lo saca de varias cosas, porque primero lo saca de la ley. ¿De qué sentido tiene? Que tienes que lavarte las manos antes de comer, porque si no te las lavas pecas. Eso no tiene sentido. Si el pecado es lo malo que nace de aquí y tú lo expresas y lo haces. Y tras de que lo saca de la ley, ahora le dicen, oigan, los voy a sacar de la ley, pero ahora también reformen esto. Exactamente. Reformen esto, porque para que el Señor los use, para que el secreto se manifieste en ustedes, mueran a la ley, pero cambien la manera de pensar. Maten la vieja naturaleza, el odio, el rencor, la ira, lo que habló ahí, el carácter. El carácter, comienza el carácter a ser transformado para lograr ser usado por Dios. Yo creo que Pablo es una carta muy estructurada, muy bonita, corta, pero el tema de Cristo en mí, la contundencia de ese Cristo en mí y de la muerte a la ley, en estos 4 capítulos es demoledor. En otros los dice como suavecito, como que... Pero aquí sí lo dice en el capítulo 2, versículo 14, cuando dice, no, la ley, lo que Cristo hizo en la cruz, acabó con la ley. Borró todo ya. Borró todo, pero incorporaba en nosotros. Esas cartas fueron escritas ¿qué tanto tiempo después de la muerte de Jesús? Como en el año 60. 61. 61 más o menos. O sea, Pablo vivió muchísimos años. Sí, ya era anciano. 50, 60 años después de Cristo. ¿Cómo? Las escribió 50, 60 años después de No, papi, la muerte de nuestro Señor. Pablo no caminó con Jesús. No. Sí, yo sé, pero... Sí, pero que después de... O sea, cuando- ¿cuánto tiempo pasó? Cuando Jesús se le aparece, 56 años. o sea, yo tenía como de pronto un malentendido. Cuando Jesús se le aparece en el camino a Pablo, que que él se cae, queda ciego y... O sea, Jesús ya llevaba mucho tiempo de fallecido, de resucitado. Ya vamos adelante. Sí, claro. Esa era mi confusión, porque yo pensaba que había sido como en ese tiempo No. que se le apareció a los apóstoles y a... No, Es más, Pablo, el Señor lo convierte y luego demora como 15 años recibiendo del Señor, recibiendo palabras. O sea, Pablo... En alguna parte dice que después de que él queda ciego y lo envía a una casa que Ananías. que descanse y a que le dan a recuperarse. Dice que de ahí él salió y empezó a servirle a Dios. Pero las Tuvo un tiempo apartado después de eso. Sí, las cartas ya es cuando él está preso y ya cuando, digamos que al final de su vida. Eso fue
entre el año 10 y el 20 después de Cristo. Fue lo de Pablo. Fue la conversión de O Pablo. sea, cuando Por acuerda que Pablo estuvo en la muerte de Esteban. Sí. Y si Esteban fue escogido por los apóstoles, era un diácono escogido por los apóstoles. Y sí fue más o menos reciente, como en ese como año 20 por ahí después de Cristo, entre 10 y 20 más o Pastor, menos. pregunta, yo creo que lo que hemos estudiado todas esas cartas, yo creo que Pablo cuando estaba preso, las cartas. yo creo que fue la parte donde más tuvo como decir, la unción del Espíritu, porque tuvo la revelación, ¿cierto? Él en algún momento ahí cuando estaba preso, hizo algún milagro, hizo algo. No. O sea que Pablo ya para esa época ya era Ya eso no se de dedicaba como tercera edad, ya tendría Fue la revelación. Pero es que las iglesias las fundó él. algo así. Filipenses fue una iglesia que él fundó. O sea, todas estas iglesias fueron prácticamente de él. Pero con esa, No es que él les escribió una iglesia que ya habían sido creadas. No. Eran paridas por él. porque todo fue... O sea, lo que trabajó en su vida, en su vida. Mira, uno tiene que resumir esto. ¿Por qué? Escúchame. Perdón. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para entender el Nuevo Testamento? Y tenemos que diferenciar eso. Pablo no caminó con Cristo, pero recibió la revelación. Imagínese. Recibió tanta revelación Sabiduría. que él es el que escribió el Nuevo Testamento. Casi todo. Eso es lo impresionante. Los apóstoles ni siquiera. Los apóstoles que caminaron con el Señor, ni siquiera. Por ahí Pedro escribió primero a Pedro, Santiago, pero no se comparan a la obra de Pablo. Ninguno es tan contundente. Ninguno. Dios tuvo que buscar. Mire, le voy a decir la verdad. Los apóstoles se escondieron. Después de que Cristo murió, los apóstoles lo que hicieron fue esconderse. ¡Ay, nos van a matar! Y ahí cuando Pedro, ¡ay, negó al Señor! Pero ellos Y no Dios tuvieron Dios tuvo que escoger el ímpetu, la fuerza de un asesino, porque Pablo era un asesino, pero estudiado. Para exhortarlos. Y dijo, yo necesito una persona como esta. Era radical. Yo necesito una persona con esta fuerza, con este ímpetu. Y Dios lo tomó de las fuerzas enemigas y lo trajo y lo convirtió. Y dijo, yo necesito a este valiente. Porque cuando la persona entra en cobardía, anuló el ministerio como hizo Elías. Los apóstoles entraron en un temor y en un miedo. A tal punto que Pablo fue el que salió de Jerusalén más rápido y comenzó a predicar. De los extranjeros. Llega un momento que parece que es bien curioso, por favor, que es bien curioso en Gálatas capítulo 2 versículo 11, en donde el mismo Pablo, que no caminó con Cristo, ya lo habíamos hablado aquí, exhorta a Pedro, que caminó con Cristo, y lo corrige. Y le dice, oye, tú lo que estás enseñando es de condenación, estás equivocado. Como una persona que no caminó con Cristo, como Pablo, exhorta a Pedro porque Pedro estaba volviendo otra vez al judaísmo, a todo esto que él está combatiendo. No lo dice directamente, pero yo creo que la iglesia, a los Gálatas, él fue uno de los que estaba llevando a la iglesia de los Gálatas otra vez a la ley. ¿Se acuerdan cuando dice, oh Gálatas insensatos? Sí, Por no contrariar la, Claro, y ahí mismo, y es, él ¿por qué escribe a los Gálatas? Porque los Gálatas estaban volviendo a la ley, y ahí se encontró a Pedro. Y lo encaró, y le dijo, oye, cuando no estás, como con cuando ves a los amigos, creo que es de Santiago, que son judaizantes, no estás con los gentiles. Pero cuando estás con ellos, con los judíos, ahí sí los apartas. Exacto. Pero lo bonito es eso. Mira, en el Señor, una persona de 12 años, Dios la puede usar más que una persona que tiene 90 años y puede tener una revelación tremenda. Así es el Señor. Lo hemos dicho aquí, el primero que entrara al reino fue un ladrón. Ni siquiera fue un apóstol, fue un ladrón. Como una persona que Dios utilizó, un asesino. Y en esta Semana Santa me estaba viendo la película de Pablo. Y
¿Tú sabes el miedo que tenía Ananías, que era cristiano? Y cuando el Señor convierte al asesino que los estaba persiguiendo, al peor enemigo de los judíos, y el Señor tuvo... Que los en su casa. Sí, claro. Y el Señor hace eso con uno y uno cabecea. Y uno dice, oye, ¿cómo así es? ¿Será que el Señor me va a poner en las manos de él para matarme? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Pero así es Dios. Ananías, y yo me imagino a Ananías preguntándose, ¿por qué él? O sea, ¿y por qué él? Porque ahora él es el que tiene la revelación y va a predicar y no los apóstoles. Porque los otros escondían, no tuvieron El temor. Espíritu Santo, nosotros vimos, siempre contamos ese, a mí me causó mucho, como que me impactó mucho en algún encuentro que fuimos y llevaron de un hogar ¿cómo se llama un hogar? No, sino un centro de rehabilitación de drogadicción. Llevaron como unos 10 muchachos que estaban rehabilitándose. Y había una persona mayor, no era tan muchacho. Y allá en ese encuentro, el Espíritu Santo lo tocó de una forma que entró uno y salió otro. Y él no sabía leer. Y él se pegó de Dios y a los 3 meses ya predicaba y aprendió a leer con la Biblia. Amén. Ay, sí. Así es el Señor. El Señor dice que de lo vil y de lo menospreciado tomará y avergonzará a quién? A los sabios. Pero es bonito, por eso ya uno, ya leyendo las palabras, la palabra del Señor, uno va comprendiendo muchas cosas. Uno comienza a identificar cuando la elección de los diáconos, de los 12, de Pablo, cuál fue la verdadera... porque no sé qué hablé con una persona católica. Y me dijo, oiga, viéndose la película, muy cercana a mí. Y me dijo, oiga, pero Pablo hizo una labor más grande que la de Pedro. Claro. Yo le dije, pues claro. Viendo la película. Sí. Entonces mira la perspectiva. ¿Vale? Y tienen a Pedro como el sucesor de Jesús. No. Tienen a Pedro como el sucesor de Cristo, pero no tienen a Pablo, que Pablo hizo. Todo misterio. O sea, sí. Por una interpretación errada de la piedra y de la roca. Que el Señor cuando le dijo, y esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a Pedro. Porque la roca siempre en toda la Biblia es Cristo. Sino que él le dijo, Simón, que significa vara movida por el viento, ahora te llamarás piedra. ¿Sí? Pero piedra no es roca. Y luego le dice, sobre la roca edificaré mi iglesia. Y ahí se enredó ese cuento y quedó Pedro como la roca. Pero la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Toda la Biblia se ve que la roca es Cristo. Pero aparte de eso, de pronto pero lo que quería era comparar cómo esta persona dijo, oye, y se autocuestionó y dijo, pero ¿cómo? Lo que hizo Pedro, la magnitud del trabajo evangelístico de Pedro y teológico fue descomunal al lado de lo que Pedro hizo. Pedro no, en comparación con Pablo, no, pues. En la iglesia romana había mucha manipulación. Como el imperio conquistó tantos reinos, y cada uno tenía su religión y sus dioses diferentes para unificarlos. Por ejemplo,